Muy buenas noches, bienvenidos a Encuentro Económico con Julio Villagrán en una nueva emisión en este día domingo. Hoy vamos a hablar sobre la modernización del transporte colectivo. Ese tema que a usted le ha dado los dolores de cabeza siempre. Escuchar el transporte colectivo, escuchar de los buses, usted dice, no entiendo al final qué pasó, qué está pasando. De eso vamos a platicar esta noche en Encuentro Económico. Y quiero presentarle a nuestros invitados. Son dos personas. En primer lugar, al licenciado Miguel Castaneda, él es director presidente de la Unión de Empresas Citrams. Miguel, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias, Julio, encontrarte en tu programa, un placer estar compartiendo con ustedes y con la población un tema que pues a diario se vive y se siente y pues aquí estamos para ayudarles. Muchas gracias, Miguel. Y también quiero presentarles al ingeniero Eduardo Villanueva, director vicepresidente de la Unión de Empresas Citrams. Eduardo, gracias por aceptar esta invitación. Julio, muchas gracias más bien a ti por darnos la oportunidad de conversar un poco del tema de modernización de transporte. La verdad es que es un gran desafío darle mejor calidad de vida a los salvadoreños. Gracias a los dos por estar y ustedes en casa no se pierdan este espacio porque vamos a hablar de esos temas, como digo, que a ustedes les interesan. Hablar de transporte colectivo es hablar de un montón de cosas, pero el país creo que se encamina a una modernización. Y de eso precisamente queremos hacer el enfoque en esta noche. Quiero contarles que el licenciado Miguel Castaneda es graduado de Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador. También tiene un diplomado en Organización y Planificación del Transporte por el IPSABRUT en Israel en el año 1996. Aparte de ser un empresario del transporte colectivo desde hace mucho tiempo, a personas que la conocemos por su reconocida trayectoria en el transporte colectivo. También quiero presentarles al ingeniero Eduardo Villanueva, es un ingeniero industrial, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, precisamente él es de Honduras. Tiene una maestría en Administración de Empresas y Finanzas, también de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y una especialización en Project Management de la Universidad de San Francisco. Y hoy pues es el vicepresidente Eduardo de la Unión de Empresas Citrams. Con él vamos a platicar también esta noche, así como platiquemos con Miguel Castaneda, reconocido empresario nacional. Quédese con nosotros, recuerde que estamos también en Radio La Clave, 92.1 FM, en nuestras redes sociales, en Facebook como Encuentro Económico, en Twitter como @encuentro_e, y en el canal de YouTube va a encontrar todos los programas que aquí estamos emitiendo. Todos los programas ahí los va a encontrar en nuestro canal de YouTube. Quédese con nosotros. Gracias a aquellos que están en sintonía de este Encuentro Económico desde Estados Unidos, de Canadá, de Australia, de Italia, nos están reportando audiencia. Gracias. Ya regresamos. Ya estamos en Encuentro Económico con Julio Villagrán. Hoy vamos a hablar sobre la modernización del transporte colectivo en el país. Mis invitados, Miguel Castaneda y Eduardo Villanueva, son miembros del Citrams. Y hoy vamos a hablar también de esas cosas que a ustedes les interesa, que les preguntemos a ellos sobre qué se va haciendo para salir de ese tema que para muchos es un dolor de cabeza. Para mucha gente el tema del transporte colectivo no le suena muy bien. Pero de eso vamos a hablar esta noche. Recuerden que estamos también en Radio La Clave, 92.1 FM. Radio La Clave está retransmitiendo este programa el día lunes a las 7 de la noche. Esa es una noticia también que queríamos darle. Radio La Clave retransmite este programa el lunes a las 7 de la noche. Quiero agradecer también a los amigos de América Economía, una revista económica muy bonita. Ya tengo algunos meses de estarla recibiendo. Gracias a los amigos de América Economía Centroamérica. Esta es una revista que sale para todo Centroamérica. Estaba leyendo un artículo muy interesante sobre los centros comerciales en toda Centroamérica. Y hay una noticia que llama la atención. El Salvador es el segundo país que tiene más centros comerciales en toda Centroamérica. El primero es Panamá, que tiene un centro comercial de 700 negocios. Y El Salvador tiene un centro comercial como es Metrocentro, que tiene 478 negocios. Eso lo dice América Economía en esta revista interesante. Gracias a los amigos de América Economía por regalarme esta revista. Y también queremos agradecer al Independiente, periódico donde su director, el licenciado Walter Raudales, que fue nuestro invitado en el último programa, nos envía siempre un ejemplar del Independiente. Ahora dice
Jesuitas eligen nuevo Papa Negro. Padre Arturo Sosa Abascal es el nuevo provincial, es la nueva cabeza de los jesuitas en el mundo. Y adentro dice, la Congregación General de la Compañía de Jesús eligió al Padre Arturo Sosa Abascal de la provincia de Venezuela como nuevo superior general. Un venezolano es el nuevo superior general de los padres jesuitas en el mundo. Bueno, interesante. Gracias, Walter, también por regalarnos una copia del periódico El Independiente, que se lo pueden adquirir también ustedes para que lo puedan leer. Hoy hablemos de transporte. Miguel, Eduardo, gracias nuevamente por estar con nosotros. El transporte ha sido un tema que a la gente le ha causado muchos problemas, al país le ha causado muchos problemas, hemos gastado mucho dinero, los gobiernos han gastado mucho dinero en el tema transporte, y la gente dice que ha habido hasta mucha corrupción. La gente ha visto estos temas y a los líderes de los gremios de transporte, Miguel, como personas que se aprovechan de la situación. Pero eso ha sido histórico. Pero hoy aparecen nuevas cosas que después vamos a platicar. Pero, ¿cómo es este proceso, digamos? ¿Cómo va esta metamorfosis del sistema de transporte en el país según tu valoración, Miguel? Tal y cual como tú lo señalas, Julio, es una metamorfosis que tiene sus antecedentes históricos. Hay que recordar que primero fueron unas cooperativas, hay que acordarse de hacer un poco de memoria de FENACITES, era la ruta 20, hay que recordar lo que llamaban la 30, la circunvalación, y en esa etapa que era Dirección General de Transporte. Luego después, por el mismo surgimiento de los sindicatos, se forman estas cooperativas. Luego después se quedan con la Dirección General de Tránsito de los permisos también para taxis. Y así va evolucionando administrativamente por parte del Estado. Por parte del sector privado era una inversión individual con permisos operativos que dependía del director. Cuando se empieza a dar una transformación de la dirección de transporte, de dar permisos, de que las rutas crecía, no se organizaba entre lo que era la planificación de vivienda y los servicios. Entonces, el servicio de transporte, se creaba la colonia, pero en el servicio no. Y es así como ya con la dirección de transporte, en una transición hacia la formación de un viceministerio de transporte, se va dando este tipo de servicios. Pero se da de esa forma, mira, quien quiere optar, se daban los permisos a discrecionalidad del director. Y empezás a crear una especie de autocracia de poder en lo que era la Dirección General de Transporte, y se le adjudicaba dentro del tiempo de la dictadura a los mismos militares. Eso te quería preguntar, Miguel, porque la gente en el imaginario colectivo se dice que el transporte colectivo era propiedad de los militares, que eran los militares los que estaban, digamos, dominando el sector transporte. ¿Es esto cierto? Bueno, el dominio, lógicamente, era un director de tránsito, un director de transporte de la estructura militar, pero como formas de propiedad estaban en diferentes, una forma cooperativa, otras formas propietarias de empresarios, y por allá algunos ex coroneles que ya habían salido de baja y que se habían hecho empresarios de buses. Esa era la forma de identidad del sector, con un crecimiento asimétrico de lo que te decía antes, del crecimiento poblacional de San Salvador allá por los años 60. ¿Cuántos gremios de transportistas tiene el país en este momento, Miguel? En este momento, sin temor a equivocarme, yo por estar en el CITRAN, pero como gremios, los más identificados en la Mesa Nacional de Transporte son como unos 10, ¿verdad? Como gremios. Y pues afuera existen otros que no existen, que dicen que son gremios, que solo salen en los medios, pero no tienen ni tan siquiera su permiso de línea para operar. Y esto pues adquieren como una forma de vida de gestión, pero haciendo los antecedentes, ¿qué es lo que hacía un dirigente empresarial del transporte
hace décadas, era de que él empezó a agarrar una especie de tramitólogo con el viceministerio de Transporte. Y es así como se forma una especie de coyotismo, ¿ya? De tener influencia en la gestión de permisos de línea. ¿Quieres que te consiga una línea de bus? Bueno, yo te la puedo conseguir. Y así era como... Y no iba solo hacia eso, Julio. También se empieza a manipular la elección de asambleas generales de los mismos dirigentes. Nombraban al dirigente en esa época al que más le tramitaba y le podía hacer favores al empresario. Y sin ningún juicio, ninguna planificación de la demanda poblacional periférica de San Salvador, ¿ya? Ni en los pueblos ni a nivel nacional. Yo creo que era un puesto muy apetecido por cualquiera que llegara a ser director o subdirector. Te quiero decir algo, Miguel, hablando tal vez en nombre de mucha gente que lo piensa así. ¿Qué poder han tenido los transportistas del transporte colectivo en el país? La gente se pregunta al final, volvieron a ganar, disculpa la pregunta, volvieron a ganar los buceros, dice. ¿Qué es y ha sido el poder que ha habido en el transporte colectivo en estos dirigentes? Y así es un ejemplo en Latinoamérica, la gestión de dirigencia empresarial debe ser fuerte, Julio, no debe de ser débil. El asunto es que cuando confundís el poder que tenés en la gestión y que tenés un regulador que se llama Viceministerio de Transporte y tu gestión como líder, como dirigente, debe ser llevarlos hacia otros estadios de producción, hacia eso tenés que ir. Pero ¿en qué se convirtió la gestión empresarial de dirigencia? En un vil chantaje entre formas de gobierno y sector. Y después de ese chantaje, sentarse a negociar. Para nada. Para el chauvinismo, para el caciquismo, para el yo puedo. Y eso desbarataba una gestión de modernización y mantenía a la gente haciéndole paros y mantenías a los gobiernos viendo de qué manera resolvías ese poder. Eduardo, en el tema del transporte está uno de los principales ejes que es la tarifa. Una tarifa que ha sido negociada, una tarifa que está soportada por un subsidio, precios que son precios regulados por el Estado, correcto, que son precios ficticios, digamos, la gente no paga lo que debería pagar por un valor de un pasaje de bus porque tiene un subsidio. Tú que has analizado el mercado, tú que eres un estudioso de este tema transporte, te pregunto, ¿cómo es la historia, digamos así, de manera resumida, en el tema tarifario del transporte colectivo? Bueno, para comenzar, casi siempre las negociaciones, cuando se dan el tema de la tarifa, ocurre una disparidad porque es más una negociación de sentimiento. Por un lado, los gobiernos quieren tener una tarifa social, en muchos de los casos hasta populista, casi regalar el servicio de transporte porque saben que las grandes masas se mueven en los autobuses y por ende esa tarifa, al ser una tarifa accesible, genera un cierto populismo para decir, mira, yo como gobierno te doy una tarifa barata y te doy un servicio casi regalado. Pero por el otro lado tenemos a los empresarios que tradicionalmente han carecido de controles, de manejo profesional de gestión de flota y de estructuras de costos. Y vienen ellos también a presionar porque quieren aumento de tarifa. Obviamente, como todo empresario, como toda persona privada, quiere mejorar sus ingresos y maximizar los rendimientos de su negocio. Entonces siempre ha sido aquel problema de, y entonces, si no es negocio, ¿por qué estás en el negocio? Eso es lo que uno escucha, claro, sobre pasillos. Claro. Cuando los empresarios de transporte llegaban a pedir un aumento de la tarifa y a negociar precios porque sus costos se habían elevado, porque el combustible estaba elevado, y el gobierno, por el otro lado, en una visión orientada hacia la gente, tratando de no incrementar los costos de transporte. Entonces, en ese sentido, se da una contradicción y nunca había habido una base técnica que permitiera definir cuáles eran las estructuras de costos. Y el principal costo en todo esto es el costo kilométrico del pasajero. No es posible, por ejemplo, que tengamos una ruta de transporte que tenga 8 kilómetros o 9 kilómetros cobrando 20 centavos y otra ruta de transporte que tenga 15 kilómetros y cobre los mismos 20 centavos. No hay una relación entre el costo kilométrico y el costo del transporte. Entonces, en ese sentido, casi que por
por tradición, se ha manejado una política tarifaria un poco manipulada, un poco manejada así, poco técnica, lo podría decir de esta manera. Y eso no permite a la ciudadanía, primero, gozar de un buen nivel de servicio de transporte, porque entonces el empresario siente que no se le está retribuyendo el valor justo por el servicio que está dando, y la ciudadanía tiene la impresión de que está pagando un servicio caro y de mala calidad. Porque yo voy en un autobús que es viejo, que contamina, que es ruidoso, que el motorista no trata bien a la gente, que paran donde quieren. Sí. Entonces tenemos un mal servicio porque al final la transparencia entre la negociación de tarifa del sector privado con el sector público no ha tenido una metodología que le permita a la ciudadanía recibir un trato correcto por el servicio que da. Bueno, gobiernos vienen, gobiernos van, dice la gente, y los transportistas siempre salen victoriosos. Eso es lo que la gente percibe, y vamos a ver si, vamos a hacer el último análisis de esto, porque hay algunos puntos que todavía me quedan pendientes de preguntarles a mis invitados sobre ese histórico de los gremios empresariales de transporte colectivo. Esto que tú estás diciendo me parece interesante. La gente no cree que es justo pagar una tarifa y reciben un maltrato. Van en buses, decían antes, chatarra, van en buses que no le dan el servicio por el cual está pagando. Eso vamos a seguir platicando cuando regresemos después del corte. Recuerden que estamos también a través de Radio La Clave, 92.1 FM, y también síganos a través de las redes sociales. Ahí estamos con Encuentro Económico. Ya regresamos. Estamos nuevamente en Encuentro Económico con Julio Villagrán, esta noche platicando sobre la modernización del transporte colectivo con los amigos Miguel Castaneda y Eduardo Villanueva, representantes de Citrans, para ponerlo un poco fácil. Miguel, Eduardo está tocando un tema sumamente importante. ¿Es justa la tarifa que se nos ha cobrado? La gente tiene la impresión que recibe un mal servicio con buses chatarras y le siguen cobrando igual. La gente dice, ojalá mejoraran estos buses. Al final, dice la gente, ya van a ganar otra vez los buceros y la cosa va a seguir igual. Vamos a analizar ya en los últimos, desde el 2009, entiendo que 2010, 2009, ajá, que ya hubo una mesa de transporte donde se sentaron todos los transportistas y vamos a ver qué salió de ahí. Pero, en resumen, ¿cómo ves tú este tema tarifario históricamente? Fíjate, Julio, que el mejor método para entenderse es llegar a la concertación, establecer una mesa de negociación y ir recíprocamente resolviendo problemas, tanto burocráticos como de gestión empresarial. En la parte del costo kilométrico, que es lo que en un momento se vuelve sensible en la parte de la opinión pública, y más que todo en los usuarios, porque hay gente que opina y anda en carro, tiene derecho a opinar, pero no siente tan sensiblemente como el usuario. En Curitiba, cuando estuvimos allá, lo maneja la alcaldía y decía el encargado... ¿El transporte colectivo lo maneja la alcaldía? La alcaldía en muchas partes, en así Guatemala, como en Guatemala creo también. En Nicaragua también. Yo desconozco Nicaragua como quién lo maneja, pero en El Salvador lo maneja, se centraliza en el Estado a través del Viceministerio de Transporte. Y sí, en el Código Municipal, artículo 4, habla de las calles y todo, que es la modificación que la alcaldía. Aquí, más que todo, se da una coordinación interinstitucional en algunos aspectos específicos. Pero en la parte generalizada de costo kilómetro pasajero, se cree, cuando el combustible llegó a los $5, y tú te recuerdas, que ojalá no lleguemos, para el transportista se volvió difícil la situación. Y entonces se propuso una banda de precios. Y la banda de precios establecía que así como subía el precio del combustible, tenía que subir la tarifa. Y así como bajaba, tenía que también bajar. Pero no se aceptó ni se estableció en la ley. Siempre es el surgimiento de una circunstancia política. Y viene el sector y presiona, y viene el gobierno y reacciona, y por ahí se va viendo si se crean mecanismos de compensación. ¿Ya? Entonces, esta reciprocidad de posiciones es hasta normal. Cuando te mencionaba lo de Curitiba, es que decían ellos, el peor pecado que cualquier forma de gobierno
pueda cometer es no dar tarifa y creer que la tarifa social es el éxito empresarial y es un grave error. Es un grave error. La situación está en entenderse, someterse a la banda de precios, hacer el costo kilométrico y hoy se está dando un aspecto bien importante de esa tesis que se traía de allá. Hoy el gobierno, y solo fue trasladar de la ley de la parte interdepartamental a la parte urbana, solo fíjate en esa parte que es importantísima. Solo para esclarecer tu pregunta, se puso una tarifa de 35 centavos y se estimuló y se trajeron buses nuevos con aire acondicionado. La gente anda mejor, se le está dando mejor comodidad, un 30% de cada ruta para que siga la gente también teniendo el acceso al de 20 centavos. Esa parte es importantísima en el sistema tradicional de transporte, porque tú ves que la parte de tarifa juega un papel importante, que el subsidio juega un papel importante. El asunto está de que, y es una política democrática solidaria, y tú lo conoces por la cuestión energética que manejas, por el tema energético, que el Cotran son 10 centavos para subsidiar, pero es muy manejable, ¿ya? Entonces, a veces, en coyunturas específicas, por crisis, haces entrar en crisis al transportista. Entonces, el transportista lo manejas con buses usados, traídos de Estados Unidos, con una inversión de 14, 15 mil dólares. Y entonces, la parte de gestión tiene que ser precisamente en base al entendimiento permanente. Pero ese era un entendimiento permanente. Yo he dicho en varios medios, a mi manera de ver, ya el viceministerio se queda corto, con el perdón de los funcionarios. Pero es un tema tan interesante que traspasa toda la parte local y se vuelve de interés nacional. Y cuando tú y que se vuelve por naturaleza propia de interés nacional, se hace necesario la instalación de un instituto autónomo del transporte con la participación de la sociedad civil. Perfecto. Eduardo, estamos en una transición de transporte colectivo en el país. Estamos dejando los costumbrismos negativos, estamos dejando prácticas desleales, prácticas abusivas. Estamos, así como las serpientes que van dejando su piel, ¿verdad?, por una nueva. ¿Estamos en ese momento, Eduardo, según tu punto de vista? Sí, yo creo que realmente sí está ocurriendo en el país un cambio, definitivamente. Si uno compara los servicios tradicionales de transporte colectivo de los últimos años y compara este nuevo BRT que se está implementando en el país, realmente tenemos una diferencia abismal. Comencemos, por ejemplo, hablando de la cultura, porque al final, si uno quisiera pintar un retrato de la cultura de una sociedad o de un pueblo y tuviera que tomarle una foto a un hito importante, agarremos un bus, tomémosle una foto a un bus, a un microbús de San Salvador y tomémosle una foto a un autobús en Londres o en Nueva York o en Tegucigalpa. Yo que vengo de Honduras, que prácticamente tenemos la misma radiografía, el mismo ADN. Vamos a Guatemala, vamos a Curitiba, vamos a Venezuela. ¿Qué podemos ver? Que si uno quiere tomarle una foto a una sociedad, vaya a ver cómo es su sistema público de transporte. Ahí se da todo el sistema, toda la economía se puede presentar en un autobús. Entonces, Citrams, como un sistema de modernización de transporte colectivo, está viniendo a cambiar una cultura de transporte. Pero todo esto, Eduardo, antes que entremos al tema de Citrams, que me interesa, por supuesto, ¿de dónde nace todo esto, irse desligando o ir saliendo, digamos, de la época anterior a una época más visionaria en el tema de transporte colectivo? ¿Cuál es el momento? Ok. Originalmente, nosotros venimos desde un tema de mal diseño de ciudades, porque estos originalmente eran pueblos o eran caseríos. Y el concepto era que yo venía de mi caserío, de mi pueblo, y llegaba a hacer negocios o actividades comerciales al centro de la ciudad. Entonces todo el mundo venía de sus colonias o de sus pueblos, de sus caseríos, y llegaba al centro de la ciudad. Normalmente había un parque central. En el parque central que había estaba la alcaldía, estaba la iglesia, estaba el hospital, estaba la escuela, estaba el colegio y el mercado. Entonces todo el mundo venía de las colonias y empezaron medios de transporte a llegar al centro. La ciudad fue creciendo, 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 y los autobuses
también por ende, al haber mayor cantidad de gente, había mayor necesidad de transporte y se fueron creando rutas. Y si usted estudia el diseño actual del transporte colectivo en el Gran San Salvador, todos los autobuses o el 90% de los autobuses convergen en 5 kilómetros cuadrados, que es la zona del Parque Central y sus alrededores. Ahí llegan todos los autobuses. Entonces tenemos un problema de diseño en la estructura de transporte. ¿A dónde ya nos quedamos cortos. ¿A dónde se rompe ese hito? Esto no pasa, no solamente pasa en El Salvador, pasa en todas las ciudades de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque venimos hasta del mismo origen histórico. Todos fuimos colonizados por España o por Portugal o por los países de esas zonas. Entonces tenemos ciudades que así fueron diseñadas. Entonces en Sudamérica, para hablar del tema de Curitiba, empieza un proceso de modernización y ahí se desarrolla una ciudad planificada. ¿Y qué dice la ciudad planificada? Que los autobuses que vienen de las colonias lleguen a puntos de alimentación y que solamente sea una vía, llamémosle metro, viaducto o BRT, el que llegue al centro de la ciudad. El caso de Nueva York, cuando uno quiere ir, por ejemplo, a Manhattan, uno deja su vehículo a las afueras de la ciudad, toma el metro y en metro llega al centro de la ciudad. O sea, el que va a meter un bus al centro de Nueva York o el que anda un carro en el centro de Nueva York es una locura. ¿Por qué? Porque no hay parqueos y además es carísimo. Entonces lo que se busca, Julio, es lograr en este nuevo cambio de diseño de la movilidad de transporte que los autobuses, por ejemplo, solamente del área oriental están entrando aproximadamente 1.200 buses al centro de San Salvador. Entonces estos buses se quedan en la periferia. Esto es diario. Diariamente. 1.200 buses vienen de la zona oriental del país y hacen a San Salvador. En la parte urbana, porque los interurbanos que vienen del área de San Miguel, Usulután, etcétera, son aproximadamente 600. Entonces recibimos 1.800 autobuses que todos convergen y pasan por el Boulevard del Ejército. Claro. Y llegan a la zona del Boulevard Juan Pablo II y toda esa zona de la Séptima, etcétera. Entonces, en ese sentido, lo que hace la modernización de transporte es redistribuir los flujos de personas desarrollando un corredor, y en el caso de Citrans, 208 buses, que va a ser toda la flota completa, va a tener la capacidad instalada para poder mover el equivalente a 1.200 buses que actualmente llegan al centro. Perfecto. Algunas precisiones quería saber. Miguel, ¿cuánta de la población se transporta en el colectivo? Más o menos, ¿cuántas personas, cuánta porcentaje de población se transporta, tiene su vehículo? Digamos, yo entiendo que es un porcentaje bastante pequeño, que la mayoría de la población nacional pues se transporta con transporte colectivo. Bueno, solo de la parte de Soyapango existe una población a mover de 430,000 usuarios. 430,000 usuarios diarios. Entonces te das cuenta que la proporción de lo que es Santa Tecla, utilizando los 4 puntos cardinales, tú estás alrededor de moviendo 1.5 millones de habitantes, ¿verdad? Diario. Entonces, es una dimensión que hay que analizarla bastante grande, porque el empirismo sobre lo que señalaba Eduardo, de cómo se va comportando la conformación histórica social de las ciudades como las nuestras en Centroamérica, el empirismo de dar los permisos y ir llenando ese vacío, nunca se planificó, nunca se metió como materia en ingeniería, en administración de empresas, etcétera, en las universidades. Si de las únicas y pocas que conozco yo, creo que es la Universidad Católica de Chile, que tiene una maestría en transportes y vías. México, la UNAM, no sé, por ahí, Estados Unidos, algunos por ahí, pero casi es muy poco. Y Israel, pues que lo ha tecnificado bastante, Europa también, pero era necesario de que las academias prepararan una área, una materia en organización y planificación de transporte. Yo me quedo con este tema cuando regresemos del corte. Quiero profundizar un poco sobre el tema de la planificación que Eduardo y tú están señalando. Un país mal planificado en el tema transporte. Estamos colapsados, digamos.
Un país que tiene... Y el crecimiento de vivienda también. Y el crecimiento de vivienda. Un país al cual no se le ha metido el diente, el colmillo, como digamos vulgarmente, en el tema transporte. No se ha diseñado en estos años, 25 años pasados, no se diseñó el transporte y eso está colapsando y el desorden que se ha provocado y un poco también la negligencia de los sectores de transporte por querer modernizarse. Eso creo que queremos platicar en el siguiente bloque, después que regresemos. Gracias a todos aquellos que están en Radio La Clave 92.1 FM y todos los que nos siguen a través de las redes sociales, en Facebook como Encuentro Económico, en Twitter como @encuentro_e y también aquellos que están disfrutando siempre los programas de Encuentro Económico a través de YouTube. Gracias por quedarse con nosotros. Ya regresamos. Buenas noches, bienvenidos a un micronoticiero más gracias a dinero.com.sb. Mi nombre es Alejandra Rochac y es un placer para mí informarle cada domingo sobre el acontecer económico, financiero y empresarial de El Salvador. Empezamos. El presidente del Banco Central de Reserva, Óscar Cabrera, afirmó que los bonos salvadoreños han reducido su rentabilidad en los últimos días, después que Standard & Poor's bajara la calificación crediticia del país. En los últimos días, el indicador de bonos de mercados emergentes de El Salvador ha presentado una reducción diferencial promedio de 1 punto básico por día, pasando de los 509 puntos básicos a 505 entre el 14 de octubre y el 18 de octubre. Cabrera indicó que es muy difícil separar cuáles son los determinantes del riesgo de país, si estos son factores domésticos o externos. Para el presidente del Banco Central de Reserva, esto significa que no solo se debe tomar en cuenta la alta polarización política del país, sino los otros factores de los mercados internacionales. Pasamos a otra información. Según los datos de la encuesta de hogares y propósitos múltiples del 2015, publicada por la Dirección General de Estadísticas y Censos, DIGESTIC, casi 4 de cada 10 hogares salvadoreños no tienen los ingresos suficientes para cubrir los costos de la canasta básica alimentaria. La encuesta señala que el promedio mensual de los hogares a nivel nacional es de $538.65, pero la diferencia entre la zona urbana y la rural es bien marcada, ya que un hogar de la zona rural solo obtiene en promedio al mes $373.96 y es en donde hay mayor número de personas habitando por vivienda, mientras que en la zona urbana el promedio de ingresos es de $630.14. El ministro de Economía, Tarsi Salomón López, explicó que los hogares caen en pobreza cuando no se tienen suficientes fuentes de empleo. Pasamos a otra información y según las publicaciones realizadas por las principales distribuidoras de energía eléctrica en el país, desde el pasado 15 de octubre hasta el 15 de enero de 2017, la factura de la electricidad se verá incrementada en un 10%. Este es un incremento que se debe tomar en cuenta en esta época, ya que muchas casas, negocios o las oficinas están decoradas con luces navideñas. Cabe mencionar que algunas personas que consumen hasta 99 kWh mantienen el subsidio brindado por el gobierno de la República. Dependerá del consumo que pierda ese beneficio. En otra información importante, en el marco de su 43 aniversario, el Fondo Social para la Vivienda realizó la entrega de los premios de su promoción del cliente puntual. Con esta promoción tuvieron la oportunidad 125 clientes que realizaron sus pagos a tiempo de hacerse acreedores de diferentes premios, entre ellos 3 motos, 3 juegos de comedor, 7 hornos microondas, 7 bicicletas, 5 televisores de 32 pulgadas y 100 vales de supermercados por $50. El sorteo de la promoción del cliente puntual se realiza año con año en el Fondo Social para la Vivienda para fortalecer la cultura de pago responsable entre los clientes con el objetivo de que conserven su patrimonio familiar. Si usted es cliente del Fondo Social para la Vivienda, puede verificar en su página web o en sus redes sociales la lista de ganadores. Bueno, y esas fueron algunas de las noticias más relevantes de la semana, pero si usted quiere conocer al detalle sobre esas noticias que acaba de escuchar, lo invito a que nos pueda leer en dinero.com.sb, de igual forma que visite nuestras redes sociales como dinero.com.sb para que usted esté informado al instante sobre el acontecer económico, financiero y empresarial de El Salvador. Es un placer cada domingo informarle. Siga con Encuentro Económico. Buenas noches. Gracias, Alejandra Rochac, por tu informe, por cortesía de dinero.com.sb. Este es el periódico digital que usted debe visitar
para enterarse de las notas económicas más importantes del país y también las notas internacionales económicas. Gracias a dinero.com también por estar siempre pendientes de mercado energético, siempre diciendo cómo va la tendencia de los precios de los combustibles, que por cierto mañana se va a anunciar una nueva alza en el precio del combustible. Dinero.com lo va a decir y dinero.com está para que usted lea la nota completa sobre este nuevo aumento al precio de los combustibles. Estamos platicando esta noche con Miguel Castaneda y Eduardo Villanueva, representantes de Sistemas y Trams. Estamos hablando del transporte. Creo que hay un antes y un después en este tema de la modernización del transporte colectivo, Miguel, y hay una mesa del transporte que se dio en 2010, que hubo muchos problemas, que hubo algunos dirigentes gremiales del transporte que salieron brincando y pataleando de esa mesa que convocó el gobierno, pero creo que ahí comienza a gestarse algo nuevo y algo que le puede dar esperanza al país también en el tema transporte. Cuando en la misma forma tradicional de gestión llegamos a un nivel de confrontación que yo creo que fue lo que en un momento dado rompió las formas de pensamiento gremial. Uno es la voluntad política del primer gobierno del FMLN en ese momento, que establece el entendimiento y el diálogo. Pero ya no aquel diálogo hipócrita, un diálogo sincero, de entendimiento, de ir estableciendo metas dentro de la misma realidad del transporte. Pasaje versus subsidio y no el sometimiento, el abordaje del tema desde el punto de vista organizacional, sectorialmente hablando. Y qué bueno, un papel importante lo jugó el doctor Atuasbún, que al principio no era fácil, porque veníamos acostumbrados de archivar proyectos, veníamos acostumbrados del chauvinismo local entre el viceministro y los dirigentes, veníamos acostumbrados o mal creados, como dicen, en la parte de que allá detrás de la cocina arreglaba la situación. Fue así como se forma la Mesa Nacional de Transporte. Y claro, no era fácil en ese momento hacer una gestión, porque muchos lo calificaban de traidor. Traidor cuando había una presión de actores de la misma sociedad civil, como los usuarios, los actores políticos, los medios de comunicación, ejerciendo una gran presión, siquiera un avance estructural del transporte. Entonces, se da la posibilidad de salir y viajar y conocer, motivados por algunas modalidades de transporte en Latinoamérica. Vemos en Guatemala, México, Suramérica. Lo estás hablando, Miguel, que no es el gobierno quien va a hacer esas gestiones. Son los mismos empresarios que tienen la oportunidad de ir a conocer otras experiencias, claro, para hacer sus propuestas aquí a nivel nacional. Julio, pero la diferencia estaba en que antes no sucedía eso. No, sí sucedió tal vez esporádicamente, pero a la hora de gestionar acá existía más el culto a la personalidad, el rendimiento de pleitesía hacia el funcionario y un oscurantismo de relación que no te daba ningún fruto al usuario. ¿Qué de positivo nació de esa mesa? De lo positivo nace que se forma una organización que se llama Cipago. No era fácil. Llamar a los empresarios, pasar del tradicionalismo, propietario individual, propietario directo, propietario de 2, 3 buses. Eso deja formas cooperativas, primitivas, una relación de servicio primitivo con una especie de forma de poder feudal, local, que te sentías el cacique y propietario de tu colonia, y dueño y amo y señor. Entonces, ese tipo de pensamiento, ligarlo a una gestión empresarial no era nada fácil. Había que inyectar esa modalidad, porque solo sentarse a negociar, ay, ¿cuánto me vas a dar de tarifa? ¿Cuánto me vas a dar de subsidio? No salías del problema de lo que tú acusabas al principio, que decía la gente. Bueno, ¿y cómo salimos de este lío? Pues, en el aumento de tarifa, en el aumento de subsidios, y los buses no cambian. Era necesario, y así como formamos Cipago. Cuando formamos Cipago, como organización, y fuimos a ver los modelajes latinoamericanos, dijimos, hombre, necesitamos una operadora. Bueno, se nos ofrecieron operadoras suramericanas con una gran experiencia, como la brasileña, una chilena, etcétera, por ahí, que nos ofrecieron para trabajar. Y muchas venían sin conocer
precisamente cómo era El Salvador, pero sí habían hecho prácticas de aplicación teórica de conocimientos en sus países y ya práctica también, y ver cómo se traía El Salvador, pero no conocían el ambiente salvadoreño. Claro. Eduardo, hay gente que está pensando, está planificando, hay gente que está saliendo de esas crisis de transporte colectivo en otras partes del mundo. Hay organizaciones que lo están haciendo. Ustedes se metieron también a investigar sobre esto. Claro, mire, fíjese que fue un fenómeno interesante. Uno de los principales problemas que dificulta la modernización de transporte es que la mayoría de las transacciones que se dan son en efectivo y los empresarios de transporte tienen la limitante de que no son sujetos de crédito porque no manejan flujos de efectivo que se detallen con declaraciones de impuestos, etcétera, en la banca. Entonces siempre está el problema, o siempre había estado el problema de que cuando ellos querían ir a buscar financiamiento a la banca siempre los miraba como un sujeto de riesgo. Entonces, para empezar un proceso de modernización pasa primero por el manejo de los flujos de efectivo y nace a través de Sipago la iniciativa de implementar la tarjeta prepago o el boleto electrónico, con el objetivo de que todo el dinero llegue a un fideicomiso, se bancarice el sistema y entonces los empresarios de transporte sí pueden decir, yo recibo todos los días $250 y de esos $250 yo le podría comprar un bus a un distribuidor X y de esos $250 le puedo dar $25 diarios para pagar la cuota. Y ese realmente es el disparador. Primero, porque permite transparencia en los flujos. Usted sabe que también el transporte está muy sometido a que puede haber lavado de dinero y otro tipo de cosas. Extorsiones. Entonces, empieza un tema de modernización estructural en la raíz, que es básicamente el manejo del efectivo. Pero esto no es fácil, Eduardo. Sí, Esto no es fácil. realmente... Conociendo al sector, bueno, yo he estado en algunas ocasiones ligado al tema transporte colectivo y Miguel lo sabe, hemos acompañado en el tema combustible y realmente no es fácil lo que estás diciendo, costó mucho. Y ha costado enormemente, han habido diferentes prórrogas para la implementación del sistema de recaudo. Nosotros hemos venido a El Salvador con nuestra empresa integradora que se llama Subes a darle un servicio de recaudo a los empresarios agremiados o asociados dentro de Sipago. Y ese fue nuestro proyecto de inversión para la implementación de la modernización del transporte, como el hito más importante de la implementación del sistema. Luego se le da la oportunidad a Sipago, como empresarios de transporte, de operar el BRT, que es operar el Citrans, que son los buses articulados y padrones. Ellos van a Brasil a buscar el financiamiento. Se recordará que usted que más o menos en 2009 el expresidente Luna con una comitiva vino a El Salvador y anunció $500 millones para la modernización de transporte en este país, apoyando con la infraestructura y experiencia de Brasil, las fábricas, el financiamiento a través de BNDES y manejado a través en aquel momento de BMI, que también se tuvo que modernizar y hacerse una banca de desarrollo, porque antes estaba a nivel de segundo piso, no llegaba a financiar a primer piso. Ahora con la modificación que se le dio al BMI y pasado a Bandesal, se podía dar financiamiento. Entonces BMI o Bandesal en este momento y BNDES hacen una alianza de desarrollo para financiar proyectos de transporte. Cuando los señores empresarios van a Brasil a solicitar su crédito para empezar la modernización ya con buses y con todo el sistema integrado, en Brasil se les ponen 3 condiciones. La primera, que sean empresarios de transporte. Sipago. Cumplían ellos porque todos eran porque empresarios. Porque todos han sido, don Miguel, don Rodrigo, todos son reconocidos empresarios de transporte, don Catalino. Segundo, que hubiera recaudo electrónico y fideicomiso. Ya lo tenían porque habían contratado a Subes. Entonces tenían ese hito ganado. Y el tercer elemento importante era el know-how o el conocimiento en la operación BRT. Porque ellos, aunque tenían experiencia de transporte, no tenían experiencia en el manejo de este tipo de sistemas, con tecnología, con tipo de buses, etcétera, y se necesitaba una pieza importante en el manejo de la operación del know-how. Y ahí ellos se acercan a una empresa, después de andar por toda Latinoamérica, una empresa en Colombia que se llama Sino 29, que es el operador más importante de Transmilenio, y don Miguel, con los empresarios de transporte, nos invita a Subes para que aporte su tecnología y a Sino 29 de Colombia para que
transmita ese conocimiento y se crea un nuevo ente. Ese nuevo ente se llama la Unión de Empresas CITRAMS, en la cual don Miguel es presidente, los empresarios tienen el 40% del accionario, Cipago tiene el 40% de las acciones de esa nueva empresa, Sino 29 es, aquí tengo la ayuda a memoria de ellos, esta es la ayuda a memoria de la modernización de transporte en Colombia. Sino 29 es el operador más importante, ellos tienen actualmente el 30% de la operación del BRT en El Salvador, como su operación Sí El Salvador, y Subes, que aporta los validadores, la tarjeta, la tecnología, tiene el 30% del accionario de esa nueva empresa. Se crea esa nueva empresa y esa empresa es la operadora actual que ahora con todos los requerimientos puede ir a Brasil y decirle al banco brasileño, hoy sí, estamos completos. Estamos listos. Tenemos los 3 elementos que necesitamos para lograr el financiamiento de modernización de transporte. ¿Estaremos frente a una nueva época, ante una nueva era del transporte colectivo? Eso que usted y yo hemos esperado por muchos años, esos grandes problemas de tráfico, esos grandes problemas de la transportación de esos miles y miles de salvadoreños. Dice Miguel, de la zona de Soyapango, más de 400,000 personas transportándose diariamente al centro de la ciudad. ¿Cómo solventar? ¿Estaremos frente a solucionar de manera paulatina todos estos problemas? De eso vamos a platicar cuando regresemos con nuestros invitados de esta noche, Miguel Castaneda y Eduardo Villanueva, representantes de CITRAMS. Gracias por quedarse con nosotros, gracias por estar con Radio La Clave, 92.1 FM. Ya regresamos. Rápidamente llegamos al último bloque de Encuentro Económico. Con estos invitados difícilmente nos alcanza el tiempo, pero estamos frente a una situación realmente importante o esperanzadora, digo, para el país, que el transporte colectivo por fin pueda tener una nueva visión, una nueva planificación. La población sigue creciendo y realmente hay que darle solución a estos temas. Miguel, ¿cómo se ven ustedes con esta implementación de este sistema moderno de transporte colectivo? ¿Cuál es el alcance que están previendo ustedes que se pueda tener en el corto plazo? Fíjate que lo más importante en ello es para la población. La rapidez... Pero lo que sí es muy cierto, porque por eso la gente ha pensado en su beneficio, en su rentabilidad, pero no piensan en la población. Qué bueno que empecé diciendo eso. Por eso, no. Y es que es lo importante cuando hoy en día, y yo estaba viendo en una revista, de que la mejor inversión para cualquier empresa es tener un gran porcentaje de visión social. Eso es importantísimo hoy en día en las nuevas inversiones. Si lo están viendo así las transnacionales, ¿por qué nosotros localmente no lo podemos ver? Y ya que estaba atomizado el sector transporte, y cuando tú ves que la gente empieza a mecanizarse con la tarjeta, empieza a sentir la facilidad de ir con su teléfono seguro en un sistema que pasó de 4 kilómetros por hora, pasó a 28 kilómetros. Imagínate la velocidad que adquiere. Y esto es que todavía estamos, porque estábamos viendo el Transmilenio, ahí ni una mosca se mete. Si es que es así, tan claro y científicamente, financieramente y administrativamente y operativamente, un sistema de transporte como el BRT debe tener velocidad, accesibilidad, ¿ya? Con la visión social, bajar los niveles de contaminación ambiental, que los baja grandemente, más utilizando diésel especial, y a eso le agregas vos la capacitación a todo el personal que anda bien vestido, respeta, y tenés sistemas de comunicación internos que le facilitas, tanto ya hoy mismo en la terminal. Entonces es para la gente. La satisfacción de nosotros es haber aceptado el reto en una coyuntura específica que Dios nos puso ahí y estamos haciendo el bien. Sí. Porque en este mundo no somos eternos y nos vamos, pero algún pedacito de nuestra experiencia, de nuestra pasión, porque algunos decíamos, no, esa es una ilusión, el pasaje va a costar más de $1. No, pero la parte de pasión y del conocimiento, ya que está Eduardo acá, nosotros nos sentimos muy entusiasmados que gente con un background, con un conocimiento y con el ímpetu de seguir adelante y la voluntad de un gobierno hacia ya no archivar, ya no guardar, sino que ponerlos en acción. Ahí están los resultados, ahí están las grandes escuelas. Eduardo, a mí, yo lo voy a confesar aquí públicamente, yo
A mí me encanta ver esos buses que le sirven tanto a la gente. Yo paso usualmente por la Juan Pablo II y suelo ver ese transporte, cómo la gente lo usa, la disciplina que está teniendo la gente, la cultura que se le está metiendo a la gente de pagar su tarjeta, de entrar por donde debe entrar, de esperar el bus como debe esperarlo y ver que la gente se transporta de manera fácil. Pensando en la gente, como dice Miguel, me voy a quedar con esa idea tuya. ¿A este sistema de transporte nadie lo detiene o tiene trabas, Eduardo? Yo quisiera ir terminando nuestro programa con esa pregunta. ¿Esto nadie lo detiene? No, esto ya realmente nadie lo detiene porque ya estamos moviendo un poco más de 42,000 pasajeros día en este momento, con las 37 unidades que tenemos. Y cuando decimos nadie lo detiene, es porque cada día más escuchamos voces positivas. Empresarios integrándose, por ejemplo, en el área del distrito comercial que está en Soyapango, integrándose para montar una estación que pueda transbordar toda la gente que llega a la zona de los centros comerciales. Empresarios de transporte de Oriente que van a sacar su terminal de Fenadesal y la van a llevar para Ilopango y van a hacer un mall, un centro de integración para toda la gente que viene de Oriente para llegar a una terminal realmente como un aeropuerto. Nosotros, pues que estamos haciendo todo este esfuerzo de invertir con los autobuses, ya con el próximo financiamiento que viene, ya con la infraestructura construida. ¿Cuántos buses tienen en este momento funcionando? 37 unidades. 37 unidades funcionando. Sí. En todo el corredor de Soyapango hacia San Salvador, hacia Salvador hasta Salvador del Mundo. Así es. ¿Cuál es así precisamente, a corto plazo, cuántos buses más? Bueno, todo el proyecto incluye 208 unidades. 208. Entonces, el gobierno, por su lado, invirtió $45 millones en infraestructura. Ya está 100% concluida. Del lado de los empresarios, ya tenemos montado 100% del recaudo, tenemos patios y talleres, tenemos la infraestructura de tecnología, tenemos los operadores y tenemos 37 unidades. Ya tenemos preaprobado el financiamiento para 171 unidades adicionales. Eso implica que en los próximos 5 meses nosotros vamos a tener las 208 unidades y vamos a tener la primera fase completa. Y ahí sí, Julio, realmente la ciudadanía, tanto el que va en el autobús como los que van en los corredores mixtos, van a sentir la diferencia porque todos los autobuses ya no van a llegar al centro, sino que van a llegar a las terminales de alimentación. En 5 meses, dicen ustedes, una nueva flota de vehículos. Así es. Esa es la expectativa que tenemos. Bloques de 30 a partir de enero. Esa es la expectativa que tenemos porque tampoco pueden venir todos los buses de un solo. Tienen que llegar en bloques porque en la actualidad tenemos 37 buses y tendríamos la capacidad de recibir alimentación de 120 alimentadores. Solo tenemos 28 que nos están alimentando en este momento. Entonces hay que ir bloques de colonia por colonia. Son 15 colonias o 15 rutas del área de Soyapango las que van en la primera fase y 14 rutas del área de Ilopango que van en la segunda fase. Ok. Miguel, no nos queda más tiempo. Tu mensaje al país sobre el tema transporte. No, que le tengamos fe al país y que como salvadoreños que siempre lo hemos hecho, trabajemos duro, apasionémonos por lo que estamos haciendo y los resultados van a venir. Eduardo. Bueno, yo de mi parte nada más darle gracias a Dios y darle gracias a todos los usuarios que día a día nos prefieren. Hemos tenido una curva ascendente exponencial y nos debemos a ellos. Si ellos están contentos con el sistema, ellos van a pedir más servicios y trans y van a pedir mejor calidad de servicio. Y ese es nuestro verdadero objetivo, que la gente esté contenta y mejorar la cultura de vida en El Salvador. Gracias a ustedes por haber estado con Encuentro Económico, aceptar nuestra invitación. Y a ustedes en casa también, muchas gracias. Y gracias a aquellos que nos siguieron a través de Radio La Clave 92.1 FM. Nos vemos en la retransmisión el jueves y el próximo domingo un nuevo programa. Hasta la próxima.